Estamos en comunicación con Federico Machado, economista, para repasar estos aumentos, cómo afectan directamente en el bolsillo, entre otros temas. Federico, buenas tardes. ¿Qué tal, Guada? Buenas tardes, gracias por la invitación. A vos por la comunicación. Bueno, son varios rubros que registran aumentos. Las declaraciones de la gente van en la misma sintonía, ¿no? Respecto a que en algunos casos los consideran lógicos, en otros casos no, sobre todo para quienes pueden o no afrontarlo. Ahora, ¿qué pasa con esos aumentos? En el caso de las prepagas, recién lo veíamos, que van por encima de la inflación de julio cuando toman de referencia esa inflación. Digo, ¿se está respetando el acuerdo, en algunos casos de palabra, con el gobierno? Bueno, es todo un tema, ¿no? Porque por un lado tenemos que el aumento de los regulados se supone que viene a corregir los precios relativos y demás. Sin embargo, el gobierno es como que quiere equilibrar, ¿no? En un punto, el impacto social que viene teniendo tantos aumentos en el marco de una recesión que no cede. Entonces los aumentos no son tan por encima de la inflación y es como que no terminan de corregir esos precios relativos y se extiende la agonía, ¿no? Sí. Pero a la vez son aumentos que se sienten en el bolsillo y en el bolsillo de uno muchas veces se siente mucho más que el impacto, por ejemplo, dentro del índice, ¿no? Porque prepaga está ponderado de cierta manera dentro del índice, pero seguramente para muchos la prepaga es, qué sé yo, el 15% o el 20% de lo que gasta, Claro. ¿no? Porque, bueno, es una familia, es mucho más grande. Entonces yo creo que ahí me parece que el gobierno intenta equilibrar entre dos posiciones, ¿no? Entre esta idea de corregir los precios relativos, pero a la vez desinflacionar la economía, y no sé si le está funcionando porque venimos viendo 3-4 meses en el que la inflación no baja del 4%, y bueno, creo que las proyecciones del gobierno, del mercado y de todo el mundo, con semejante recesión tan fuerte, eran que a esta altura la inflación estuviera por debajo. Bueno, sin ir más lejos, en lo que respecta a las paritarias del sector estatal, se ha puesto un techo del 2%. Digo, ¿se aspira a eso de inflación para este mes que estamos cursando? Yo no lo veo muy viable. Este mes creo que la principal apuesta del gobierno es la baja del impuesto país, ¿no? Que se Sí. efectiviza a partir del día de mañana, hoy se lo publicó en el boletín oficial, y que debería impactar sobre todo en los bienes importados o los bienes que transables, ¿no? Ya sea que se importan o que se exportan. Sin embargo, las proyecciones que venimos haciendo, por lo menos nosotros, es que no se va a sentir muy fuerte eso en los bienes de consumo. Quizá sí en los mercados mayoristas un poco, pero me parece que es muy difícil pensar en que septiembre, con todos los aumentos que vos ya mencionaste, las placas, y con cómo viene viajando la núcleo, y con cómo vienen esto, ¿no? Los servicios, y con cierta recuperación del consumo desde los pisos mínimos que venimos viendo estos meses, muy difícil pensar en una inflación que perfore el 3,5, el 4, como vienen siendo los últimos datos, ¿no? De la núcleo o de la general. Sí. Mencionabas la reducción del impuesto país. Tenemos para compartir un tuit de hoy temprano del ministro de Economía, Luis Caputo. Hablaba acerca de la baja de este impuesto y que los sectores beneficiados se han comprometido a bajar precios, entre otras cosas, ¿no? Del contenido de este tuit. La gente tiene que ver reflejado en sus finanzas que este es el camino correcto: bajar la inflación, bajar impuestos, recuperar el crédito para las personas y pymes y eliminar regulaciones. Primer punto, la reducción tiene que ver con el aumento que el propio gobierno realizó en diciembre, ¿no? Al inicio de la gestión. Y después, ¿se va a trasladar a una baja de precios? Es interesante el tuit del ministro porque de alguna manera contradice la posición que fundamenta todo lo que ellos han hecho, ¿no? Porque ellos arrancaron con la ley base desregulando un montón de precios, diciendo hay que desregular los precios porque al desregular los precios la oferta y la demanda buscan un nuevo equilibrio, entonces los empresarios van a terminar bajando los precios para vender más, ¿no? Y ahora termina diciendo, bueno, le dimos un beneficio, él habla de los beneficiarios de la baja del impuesto país, le dimos un beneficio y a cambio ellos se comprometen a bajar los precios, esperemos que cumplan. Es decir, que ahora ya no piensa que la oferta y la demanda fijan los precios y reflejan las preferencias y las conveniencias de los productores, sino que piensa que las empresas oligopólicas fijan un margen por encima de los costos, ¿no? Es decir, que ya está mucho más cerca de la concepción ¿no? más estructuralista, de la concepción galequiana de los precios, que la postura de libre mercado que tenía al comienzo de la gestión. Lo cual, obviamente, es bienvenido, pero bueno, entiendo que la próxima medida entonces será una política de precios máximos o de precios cuidados, que sería la más adecuada para este tipo de pensamientos.
Bueno, ¿qué puede pasar si no se traslada a la realidad esto, ¿no? Si efectivamente no bajan los precios, ¿cuál va a ser la próxima medida del gobierno? No, yo creo que ellos van a apostar en adelante a la apertura de las importaciones, Ujú. intentar, que es lo que más o menos vienen señalizando, ¿no? Intentar desregular más las importaciones, lo cual obviamente, ¿cómo se va a sentir internamente? Y se va a sentir en mayor crisis para las empresas argentinas y para el trabajo argentino. Ya venimos viendo que con la recesión empieza a caer el empleo, ¿no? Que era un problema que por lo menos no teníamos. Uno de los pocos problemas que no teníamos es que la tasa de desempleo venía siendo baja, ¿no? Obviamente, con salarios muy bajos, con precarización laboral, con un montón de otros problemas, pero poco desempleo, poca gente buscando trabajo que no Sí. encuentra. Ese es un problema que empezó a crecer ya con la recesión y creo que con la apertura de importaciones se va a profundizar. Yo entiendo que van a ir para ese lado, pero bueno, desde ya me parece que no es lo más adecuado. Ujú. Te quiero preguntar por este veto total respecto a la movilidad jubilatoria. El discurso del gobierno viene a ser que es inviable esta fórmula y menos si desde el Congreso no se habla de qué recursos utilizar para sustentar ese aumento en la movilidad jubilatoria. ¿Cómo entenderlo desde la economía? Digo, ¿es viable efectivamente o rompe con el plan de déficit cero? Yo creo que efectivamente el Congreso cuando discute medidas de gasto público debería discutir el financiamiento, de hecho eso está establecido así por ley. Sí. Sin embargo, me parece que la forma correcta de lograr el superávit fiscal, esto lo he dicho anteriormente, es pensar en cuáles son los servicios básicos que tiene que dar el Estado, de los cuales yo creo que una vejez digna para los trabajadores es uno, y en base a eso pensar en cómo financiarlo y así lograr el superávit. No decir, bueno, a ver, los pocos impuestos que quiero cobrar, a todos ellos no les quiero cobrar impuestos. Quiero, por ejemplo, ¿no? Bajar bienes personales. Entonces, en base a eso, a que quiero bajar bienes personales, recorto jubilaciones. Bueno, eso me parece que es poner el carro por delante del caballo. Yo creo Ujú. que la construcción debería ser la contraria, pensar en cuáles son los servicios que tiene que realizar el Estado, los derechos mínimos, los derechos básicos, y en base a eso pensar el financiamiento y no pensar en qué impuestos quiero bajar y que lo pague el que lo tenga que pagar, ¿no? Ujú. Está claro. Federico, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a vos, Guada. Gran saludo.